todo el mundo quiere emprender, entonces como que tú también te replanteas y dices, sí habrá trabajo para todos, porque como que todos queremos dedicarnos a emprender, y es como que tú te planteas y dices, chuta, el man se quiere poner un estudio de fotografía, el de acá también, y resulta que pasa el tiempo y todos encuentran su nicho, porque lo único que yo sabía era que me gustaba el diseño, y claro que lo fui acompañando con el tema del software, pero en sí lo que más me apasionaba o mi punto de arranque fue el tema del diseño, porque era justamente lo que me gustaba, y donde te gusta algo, pues ahí es. Entonces para mí eso es lo que significa, y eso es lo que me da trazabilidad, es lo que me hace levantarme cada día. Cada vez que yo veo mi marca, yo digo, es mi sueño, es por lo que estoy trabajando todos los días. Entonces somos prácticamente, si lo resumes, somos solucionadores de sueños. Estimados amigos de Suda TV, a través de este espacio, el podcast del Suda, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente, muchísimas gracias por cada uno de los mensajes que están llegando a cada una de las emisiones del podcast del Suda. Qué importante y qué bonito ver que la familia del Instituto Tecnológico Sudamericano está siempre conectada. Por más allá que te hayas graduado, que ya no estés estudiando, que no estés trabajando allí, que estés en tu empleo, en tu empresa, en tu emprendimiento, pero siempre existe una línea que va conectando a todos. Y precisamente es el haber pasado a través de las aulas del Tecnológico Sudamericano. El día de hoy no tengo la presencia de un exalumno del SUDA que ha logrado a través de su trabajo, a través de su visión, poner sobre la mesa un producto de exportación, y me ha gustado mucho cuando he revisado su información sobre lo que él exporta, ¿sí? Porque tenemos una gran capacidad en el Ecuador de toda la exportación agrícola que tenemos, también material textil, tantas cosas que exportamos. Pero Jonathan se ha enfocado en exportar software, desde el diseño, la creación, la programación de aplicaciones, programas que te facilitan la vida. Pero ¿cómo empieza esto? Pues vamos a hablar con el protagonista. Jonathan Castro está de aquí, bienvenido, ¿cómo estás tú? ¿Y qué se siente estar de nuevo cerquita del Tecnológico Sudamericano? Bienvenido. Hola, primeramente un saludo a todos los que nos están viendo, y realmente para mí siempre es un honor conversar con gente del SUDA, con las personas que apoyan al sudamericano y las personas que hacen parte de este instituto que realmente, o sea, sinceramente marcó mi vida, y pues es justamente aquí donde todo inició, prácticamente las ganas de emprender y el empezar con los pequeños granitos de arena que poco a poco van sumando y siguen sumando, ¿no? En el transcurso del tiempo. ¿Qué recuerdas tú de esos primeros días, de esos primeros momentos en los que entrabas a las aulas del SUDA y quizás no sabías muy bien qué iba a pasar unos años después? Pero ¿qué recuerdas de esos primeros semestres o quizás de esas primeras semanas, primeros meses en el Sudamericano? Yo creo que o sea, y siendo sinceros, porque justamente me imagino para esto es el podcast, para un poco liberar la sinceridad. De un inicio, previo a seguir diseño, mucha gente me decía, oye, no sigas diseño, por ahí no va, por ahí no va a haber trabajo, muchas cosas, ¿no? Pero realmente, eso creo que fue las primeras semanas que sentí, era como que todavía tenía eso en mi cabeza de que había mucha gente que, sabes, cuando estás terminando el colegio y quieres seguir algo, es como que o sigues lo que te gusta o sigues lo que la mayoría te dice que sigas, ¿me entiendes? Entonces eso justamente en un inicio era como que las primeras semanas estaba como que indeciso, porque todo el mundo me decía, no, por ahí no va, mejor síguete algo donde haya más trabajo, cosas así. Pero yo creo que no me equivoqué para nada en seguir lo que me gusta, y resulta que a nivel... Ahora lo tengo mucho más claro que en ese entonces, pero creo que es un área donde hay mucho trabajo y es un área que realmente se sigue expandiendo. Y nada, pues lo que me queda marcado de las primeras semanas es esa incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar, de conocer nuevos amigos, y al menos aquí en el SUDA al menos lo primero que yo me di cuenta es de que hay gran variedad de alumnos en este caso de la provincia de Loja, de muchos cantones. Entonces eso era muy enriquecedor, porque, sabes, cuando viene gente de muchos lados, es como que empiezas a tener opiniones diversas, ya que la comunidad de Loja es muy productiva. Entonces el hecho de que te digan que viene alguien, qué sé yo, del cantón Paltas, de Cariamanga, que son cantones de acá de la provincia de Loja,
tú piensas como que, al menos hay preconcepciones, ¿no? De pronto tú piensas que ellos vienen como que saben menos, pero es totalmente lo contrario, porque resulta que allá exportan café, gente que ha salido a Estados Unidos, ha vuelto, va a Europa, vuelve, de esa generación de migrantes, justamente. Entonces la mentalidad que tiene, no solamente a nivel del profesorado, sino también a nivel del alumnado, te cambia el chip realmente, porque es gente de ñeque, gente que busca trabajar. Entonces como que te rodeas de esa aura, de esa misma sintonía de canal, de que no solamente uno es el que emprende, sino es como que toda tu camada, por así decirlo vulgarmente, está con esas ganas de emprender. Y eso es lo que de una se te va pegando las primeras semanas. Y de intentar ser mejores en varias áreas, estimado Jonathan, ¿no? Y algunos lo demuestran a partir del emprendimiento, otros quizás a través de la especialización, a través del trabajo diario, a través de crecer no solamente en el tema profesional, sino también humano. Y algo que tú topas muy interesante es la familiaridad del SUDA. ¿De qué manera nos identificamos? Porque el momento en que ingresamos al aula, nos encontramos con un montón de personas que están con un objetivo que, si bien podría no ser el mismo, sin duda ya es un paso que quiere decir: quiero ser un poco mejor, quiero ser mejor que ayer, y para allá vamos, ¿no? Ajá. Sí, justamente es eso, o sea, todo el mundo tenía, y parece loco, pero es como que todo el mundo quiere emprender. Entonces como que tú también te replanteas y dices, sí habrá trabajo para todos, porque como que todos queremos dedicarnos a emprender, y es como que tú te planteas y dices, chuta, el man se quiere poner un estudio de fotografía, el de acá también, y resulta que pasa el tiempo y todos encuentran su nicho, porque en un inicio lo que uno piensa, yo al menos entré con una idea de gusto. A mí simplemente me gustaba el diseño, siempre me ha gustado desde el colegio. Entonces yo entré por el gusto, pero en realidad no sabía qué iba a deparar de mí. O sea, no es que yo entré con un propósito claro, o sea, como que yo voy a estudiar el SUD y luego voy a hacer esto. No lo tenía así de claro. Lo único que yo sabía era que me gustaba el diseño. Y claro que lo fui acompañando con el tema del software, pero en sí lo que más me apasionaba o mi punto de arranque fue el tema de diseño, porque era justamente lo que me gustaba, y donde te gusta algo, pues ahí es. Y en este caso, de algo que es sumamente, precisamente, gráfico, ¿no? Evidentemente juegas con imágenes, juegas con colores. ¿Cómo funciona al momento de concebir, por ejemplo, a través de tu empresa, Jonathan? ¿Cómo funciona el momento que vas a concebir una aplicación, por ejemplo? Toda esta mente y esta visión que tú tienes gráfica en los colores, en las imágenes, en las fotografías, combinado con el frío código de programación, ¿no? O sea, es un match bastante interesante, y en un inicio, como te digo, o sea, yo no sabía por qué hacía las cosas. Era como que estudiaba software, estudiaba diseño y no sabía por dónde esa cosa se iba a empatar en algún lado. Pero resulta que son cosas bastante complementarias, y una no puede vivir sin la otra. Porque en el diseño tú experimentas mucha cosa de imaginar cosas, de crear cosas, de dañar cosas. O sea, es como que estás mucho más abierto al tema de inventar cosas. O sea, desde inventar el concepto para una marca o el concepto para un diseño en general, hasta plasmarlo. En cambio, y digo, son complementarias porque de pronto, del lado del software, como tú mismo lo mencionas, es algo muy frío, de pronto algo que no se presta mucho para la imaginación, para la creatividad. Entonces, cuando una persona de diseño y alguien de software se asocian, o sea, empiezan a surgir cosas bastante interesantes y bastante chéveres, porque es como que el diseñador le da vida, le da un propósito, un concepto que realmente, digamos, si yo tuviera que resumir la carrera de diseño, es aprender a conceptualizar las cosas, aprender a hallarle por qué las cosas tienen un porqué realmente detrás de lo que estás haciendo. Por ejemplo, si haces un afiche, si haces una marca, detrás siempre tiene que haber un concepto, algo que tú digas, yo estoy haciendo esto por esto de aquí, y cada día me levanto para hacer esto de aquí, porque esto significa esto para mí. Entonces, cuando viene alguien de software y alguien de diseño, o sea, no solamente le dan como que una trazabilidad al software como que a corto plazo, sino es como que el concepto te da algo mucho más allá. Y justamente es algo que
que se enseña full en la carrera de diseño, que de pronto no lo había visto en otras carreras o de pronto no lo tienen tan marcado. Es como que, por ejemplo, algo y un fuerte, muy fuerte que tiene el SUDA es el tema de diseño de marcas y conceptualización de marcas. Entonces ahí siempre te enseñan que tú para hacer una marca, por ejemplo visualmente, tiene que ser funcional en el tiempo. O sea, digamos, si tú haces algo para un cliente, debe funcionarle este año, el otro año y probablemente en los próximos 5 años. Hasta que exista un proceso de renovación, de actualización, refresco de marca y todo el asunto. En cambio, y sucede muchas veces, y sucedió ahora en la pandemia con muchas empresas de software que llegaron a una burbuja y explotó porque no tenían una trazabilidad en el largo plazo. Es decir, yo creo una aplicación porque en la pandemia se necesitaba, se terminó la pandemia y se acabó la situación. Y eso pasó con muchas empresas y eso es lo que ocasionó el despido ahora. Te estoy hablando de los últimos 3 meses que despidieron mucha gente en el tema de software por no tener esa trazabilidad justamente. O sea, no tener como que un objetivo o un propósito mucho más grande. Entonces yo como venía del área de diseño, yo tenía eso súper claro. O sea, de que si voy a hacer algo, voy a ir seguro, tal vez no tan vistosamente, pero con una trazabilidad a largo plazo, porque lo mío tiene un concepto detrás. Entonces, viene de la mano y por eso te digo, cuando empiezas a mezclar las cosas, empiezas a mezclar conceptos, surgen cosas realmente interesantes. Oye, Jonathan, ¿en qué punto tú te diste cuenta de que ese era un nicho importante? ¿Qué viste tú en el entorno? ¿Qué viste tú a través quizás de otros compañeros o de la vida diaria, ¿no? De la vida cotidiana, que tú dijiste, ¿saben qué? Creo que es momento de que el desarrollo de aplicaciones, de software, la programación, vaya de la mano con un diseño amable, con un diseño interesante y poder exportar esto. ¿Qué te hizo decidirte por aquello? ¿Fue de repente que apareció el socio correcto? ¿Fue de repente que era el momento correcto? ¿Hubo un negocio que te llevó hacia esto? ¿O qué pensabas cuando decidiste darle este giro a tu emprendimiento? O sea, realmente cuando yo empecé no hacía software, solo hacía diseño. Entonces, digamos que cuando yo empecé, hay 2 formas por las que tú emprendes, al menos de las que yo puedo mencionar. La primera es porque te gusta y la segunda es por necesidad. Para mí fue la segunda. Yo desde el colegio, yo nunca había sido bueno en los trabajos manuales, pero recuerdo que yo en el colegio a temprana edad yo perdí a mi padre. Entonces, herencia de él me quedó una computadora. Y yo, o sea, nunca estuve de acuerdo como que en hacer trabajos forzados, pero tenía que trabajar en algo para poder tener para el recreo, para cualquier cosa. Entonces yo realmente desde el colegio empecé a diseñar, pero por necesidad, o sea, sin un concepto, sin una base técnica, o sea, nada de por medio. Pero yo sabía que si seguía cursos, en ese tiempo habían los cybers, ¿no? Entonces tú ibas, pagabas una media hora, me veía un tutorial, volvía a la casa y practicaba. Entonces, realmente yo empecé por ese lado, entonces empecé aprendiendo por necesidad y ya cuando entré a estudiar, para mí era como que simplemente seguía haciendo los mismos. ¿Yo qué te digo? Yo empecé haciendo carátulas para los portafolios de los docentes. En ese tiempo, no me acuerdo, no sé si todavía lo hacen, pero los docentes en ese tiempo hacían carátulas hacían como portafolios para los alumnos y cosas así. Entonces yo les diseñaba las carátulas, algo muy artesanal, pero nunca lo hice en Word. Siempre traté de hacerlo en CorelDRAW en ese tiempo, en Illustrator, pero siempre traté de autocapacitarme, pero nunca lo hice de manera científica o técnica, hasta que yo empecé ya en el sudamericano y realmente ahí aprendí ya que todo tenía por qué un color, porque yo ponía amarillos porque se veía bonito, pero ya cuando empiezas a estudiar ya ves que no es tan así. Entonces luego yo empecé con esto, luego ya tuve como que un capital, adquirí una cámara, empecé a tomar fotografías en muchos lados, en cumpleaños, o sea, si tú ves, o sea, esa trayectoria en un inicio, no hayas por ningún lado el software, o sea, no encuentras por ningún lado. Entonces, en un inicio yo empezaba tomando fotos en cumpleaños, en donde me llamaban, o sea, diseño que había como hacer, diseño que yo lo hacía. Y realmente de eso vivía, o sea, al menos de eso para mí era mi necesidad latente. Entonces como que cuando tú ejerces algo por necesidad no tienes como que de pronto esa proyección o tal vez tienes esa paciencia para decir después de 3 años voy a hacer esto. Sin embargo siempre llegan momentos de calma. Entonces en esos momentos de calma yo dije, bueno, o sea, encontré unos socios buenos. Encontré 5 socios más difícil a veces, ¿no? Claro, sí, o sea, al inicio, como estaba el boom de las empresas de software, dije, yo también quiero una. Entonces, yo recuerdo haber reunido a 5 amigos, les dije que queríamos hacer esto, de los cuales solo se quedó uno, que es actualmente mi socio, solo somos 2.
Y bueno, un tercero que se unió ya con el pasar del tiempo. Hablamos de hace unos 6 meses. Nosotros ya llevamos prácticamente 6 años ya en el tema de esto de diseño y software. Y vamos teniendo una trazabilidad. Entonces ya ahora sí ya tenemos objetivos a 5 años, a 3 años, a 2 años. Entonces como que vamos cumpliendo con esas metas y ya ahora tiene mucho más sentido. Es como que en un inicio nunca lo tuvimos claro. Sin embargo, yo fui consciente de lo que me enseñaron en el SUD. O sea, siempre haz algo que por lo menos sea sostenible los próximos 5 años. O sea, y aplica todas las variables que puedan pasar ahí. Entonces ya pasaron los primeros 5 años de mi empresa, hicimos nuevamente una trazabilidad a los próximos 5 años de qué es lo que va a pasar, independientemente de si viene o no viene la pandemia. Claro que para nosotros, las empresas de servicios intangibles, la pandemia fue un potenciador, porque hubo trabajo, mucho trabajo, pero no fue algo que duró. Y sin embargo nosotros pudimos mantener la misma cantidad de personal, pudimos incluso hacer mejoras en lo que nosotros tenemos. Entonces, cuando tienes una trazabilidad, o sea, cuando tienes un concepto realmente, es algo, al menos a mí me ha servido full. ¿Qué significa Solnus? ¿Cuál es el significado del nombre de tu empresa? Ya, recuerdo que esa marca la hice cuando estaba en tercer ciclo, cuando estudiaba diseño. En el SUDA, cuando estás en tercer ciclo, te hacen hacer una marca. O sea, como que es un proyecto, como un deber. Pero realmente yo lo tomé personal, o sea, dije, esta va a ser mi marca o sea, dije, para mí no es, como te digo, yo emprendía por necesidad, no porque a mí me gustaba. Entonces yo dije, para mí voy a hacer este deber como algo a priori, o sea, como algo que me va a durar. Para mí no es un deber cualquiera. Entonces yo ahí ya le puse el nombre de Solnus. Entonces en ese tiempo yo recuerdo que estaba apasionado con el tema griego y este tema de los latinos y la cultura romana. Y resulta que yo dije, yo tengo un sueño. O sea, mi sueño es ser alguien importante y alguien, o sea, que realmente consiga cambiar el país. Entonces yo dije, bueno, para mí, mi empresa, mi emprendimiento es un sueño. Entonces, como yo andaba traumado con esto de los griegos y los latinos, vi que el dios de los sueños, o sea, el primero que se tiene registro, se llamaba Somnus, el dios de los sueños. Entonces dije, como para abstraer eso, y lo que yo hago es ofrecer soluciones a la gente. Entonces yo dije, bueno, o sea, para mí mi empresa es un sueño y lo que yo hago es ofrecer soluciones. Entonces de Somnus y Solutions, que son las soluciones, dije, nace Solnus. Entonces para mí eso es lo que significa y eso es lo que me da trazabilidad, es lo que me hace levantarme cada día. Cada vez que yo veo mi marca, yo digo, es mi sueño, es por lo que estoy trabajando todos los días. Entonces, Solnus prácticamente, si lo resumes, somos solucionadores de sueños. Genial, genial eso. Y qué importante, Jonathan, y tú que has desarrollado marcas también y has acompañado incluso también la parte gráfica y después en el desarrollo de las páginas web y de programación también, software para otras empresas. Qué importante es que la marca tenga un sustento. Qué importante es que la marca tenga una historia. Que la marca te refleje a ti lo que eres con tus socios. Y estos sueños también que tienen un origen, ¿no? Y eso creo que es algo muy importante dentro de las marcas, porque eso hacen que perduren en el tiempo porque se vuelven auténticas. ¿Qué tiene Solnus de Jonathan Castro? Que Solnus puede ser una persona, ¿en qué se parecería a Jonathan Castro, por ejemplo? Yo creo que en la persistencia. Es como que, no sé, cuando tú empiezas algo, es como que siempre te estás comparando con el resto. Es como que chuta, tú dices, podrás, no podrás. Y realmente siempre hay gente que destaca mucho más. O sea, eso funciona en todo lado. Entonces yo creo que al menos la característica principal de la empresa, de mi persona, es la persistencia. O sea, seguirle intentando hasta que salga. Porque en un inicio, te estoy hablando que yo vendí mi primer sistema cuando estaba en séptimo ciclo. Y yo solo había recibido un ciclo de programación. Y yo ya vendí mi primer sistema solo con un ciclo de programación. Entonces, y era justamente porque era esa persistencia, o sea, el seguir intentando, el seguir en vacaciones programando. Inclusive recuerdo que todos mis cumpleaños, al menos 3 cumpleaños que mientras estaba en la universidad, yo los pasé programando, o sea, pasé dedicado ahí sentado. Y porque así como a unas personas se les hace muy fácil, para mí no se me daba tan fácil. Entonces era como que tocaba quedarse, hasta que ya con el tiempo ya tú dices, bueno, hay mucha más solvencia, puedes contratar gente, puedes dosificar el trabajo, puedes hacer más cosas.
pero yo lo resumiría en eso, o sea, como que en persistir, aun cuando, y ahí sí me llevo de esa frase, o sea, como que trabajar cuando el resto duerme, porque es ahí donde tú marcas diferencia, porque el resto, mientras el resto salía a vacaciones, yo no paraba las vacaciones, entonces era como que seguía ahí, y prácticamente eso es lo de los muchachos también, o sea, que ahora trabajan conmigo, porque todos, o sea, y al menos es lo que todos van llevando un pedacito de la empresa, o sea, como que siempre alguien que llega a trabajar con nosotros lleva ese pedacito de nuestra empresa. Y por ejemplo, algo que nosotros nos llevamos es de que siempre nos pasamos capacitando en cualquier cosa. O sea, siempre nosotros votamos un certificado, 2 certificados cada mes o por lo menos cada 3 meses, si son más largos, pero todos. Entonces eso garantiza que la competitividad interna incluso siga aumentando, porque yo les digo, o sea, nosotros no somos, o sea, puede que no hayamos nacido buenos, pero podemos llegar a ser buenos. Entonces cada cual se va capacitando y a veces uno dice, y luego empiezan a haber retos internos, porque recuerdo, justo uno de los chicos que trabaja conmigo dice, yo quiero seguir este curso, pero está en inglés, pero lo voy a seguir. Entonces viene el otro y se empiezan a poner cada vez metas más altas y realmente empezamos a tener equipos de excelencia y te das cuenta que todo lo que tú hiciste o la forma de que viviste tu vida, no solamente empieza a pegar dentro de la empresa, sino en las personas que acompañan ese proceso. Entonces eso es chévere, es bacán. Oye, Jonathan, tu empresa está funcionando acá en Ecuador y hemos visto todo el alcance que tiene, bueno, estos últimos años pandémicos nos permitieron entender que podemos trabajar realmente para todo el mundo, pero también tu empresa ya está asentada también en los Estados Unidos, tengo entendido. Coméntame cómo fue este paso y qué significa también para tu empresa, para tu entorno, el hecho de que tú ya estés como domiciliado, como trabajando también en Estados Unidos. Claro, o sea, es una oportunidad, fue una oportunidad y es una oportunidad bastante grande, porque, o sea, y realmente eso nació de una quiebra, porque bueno, al menos los que emprenden me entenderán, o sea, es quiebra tras quiebra y subes y bajas y subes y bajas, y justamente cuando llegó la pandemia, yo me di cuenta que la competencia ya no solo era local. ¿Qué te digo? O sea, por ejemplo, llegaba, me acuerdo que nosotros, hasta el tercer año de la empresa, nosotros trabajábamos solo para nosotros, soy sincero, o sea, nosotros no sacábamos ni un sueldo, o sea, nosotros nos sentíamos full contentos con que nuestros sistemas se estén usando, eso para nosotros era la mejor paga y con que tengamos para el bus o para cualquier cosa, porque nosotros trabajamos en la biblioteca, en bibliotecas, en la casa de cualquiera, y hacíamos así, entonces nosotros hasta el tercer año no vimos absolutamente ni un centavo de ganancia. Y cuando ya llegó la pandemia y me acuerdo que éramos con mi socio trabajando y me acuerdo que teníamos una tercera persona más, pero a esa tercera persona le pagábamos, entonces solo éramos los 3. Entonces llega la pandemia y nosotros en menos de 2 semanas pasamos de ser 3 a ser 14 personas. Entonces fue como que fue un impulso grandísimo. Entonces imagínate cuánto ya producíamos en menos de 2 semanas, o sea, y justo todo fue por pandemia. Pero resulta que también muchas empresas extranjeras empezaron a quedar con déficit de empleados, o sea, con déficit. Y te digo que nuestro equipo, o sea, era súper bueno en lo que hacía. Y nos empezaron a quitar empleados empresas de afuera. Entonces, como estos empleados los conocimos en 2 semanas, no tenían esa misión, no tenían esa visión nuestra, entonces al primer toque se fueron, porque, o sea, como ecuatoriano, imagínate competir con una empresa colombiana que ya tiene más años en el mercado y todo el asunto. Nos tocó repagar los proyectos porque nos quedamos sin personal, porque por ponerte un ejemplo, si nosotros pagamos un desarrollador en ese tiempo, qué sé yo, te digo, unos $800 remoto desde casa y no eran full time. Digamos, venía una empresa colombiana y les decía, te voy a pagar 2,000. Entonces, chuta, tú te pones a replantear y dices, como quiera, le subo un poco más. Y claro, entonces a la final nosotros nos quedamos sin gente. O sea, nos quedamos sin gente, nos tocó repagar el proyecto porque nos tocó contratar gente más experimentada que nos salve la campana y evitar quedar mal. Entonces resulta que ahí nosotros, o sea, al menos quebramos. Económicamente, claro, pero ya habíamos hecho un buen nombre. O sea, eso siempre el nombre estuvo arriba. Nadie sabía en realidad que quebramos. Entonces resulta que yo fui a Quito. Dije, algo estoy haciendo mal. Y en pandemia y todo, agarré un bus y me fui a Quito. Y dije, necesito conversar con empresarios de Quito para que me digan cómo diablos se maneja una empresa.
Entonces empecé a tocar puertas porque yo no conocía a nadie. Yo recuerdo que tenía un amigo que trabajaba en el municipio y le digo, preséntame a tu jefe. Y él me dice, no, no quiere. Entonces empecé a tocar puertas y realmente se portaron súper bien. Te digo, le conocí al que hace los sistemas de Marathon, gente que hacía sistemas para Inglaterra. Y solo así, o sea, empecé a llamar, a enviar correos. Y en eso me topo con una persona que hacía prototipos para Inglaterra. Ya, así, de la nada. Y somos buenos amigos hasta ahora. Y llegué tocando puertas. Él tiene las oficinas en Calderón, allá en Quito. Me imagino que te debes ubicar por allá. Entonces el man tenía las oficinas allá y él me dice, mira, dice, una de las cosas que nos funciona a nosotros, dice, los ecuatorianos a veces no nos gusta lo nuestro. Dice, nosotros vendíamos prototipos, hacían prototipos para cartoneras de Guayaquil. O sea, prototipos industriales. Entonces él me dice, nosotros constituimos en Estados Unidos. Y dice, y de pronto, nos comenzaron a comprar los mismos ecuatorianos. Entonces, y me explicó algunas ventajas, o sea, claro, te lo juro. Entonces me empezó a mí a indicar muchas ventajas de lo que era tener una empresa en Estados Unidos. Entonces yo dije, chévere. Y yo volví a Loja y volví con muchas ideas, porque no solo le conocí a él, conocí empresarios que tenían franquicias en Chile, conocí gente que votaba sistemas nacionales y me indicaban, o sea, de mil amores, te juro que a veces está en uno el no aceptar un error. Entonces, ¿por qué? Porque me decían, y habían gente así desde las más formales hasta gente que me decía, oye, ven, dice, te invito a mi empresa, mira, aquí este man programa, así. O sea, por decirte algo, o sea, entramos en una empresa así o no gorda, así, y el jefe, así, de la empresa, entonces tú te puedes a pensar y dices, o sea, hay mucha gente que lleva la empresa de una manera tan chévere, y entonces es como que tú empiezas a desmitificar muchas cosas en la vida, hasta que logramos un poco estabilizar la curva. Y porque allá en Estados Unidos la competencia es mucho más fuerte. O sea, digamos aquí en Ecuador, de lo que yo he vivido, competimos más con otros ecuatorianos. O sea, competimos con cuencanos, con quiteños, con guayaquileños y gente así. Pero en cambio en Estados Unidos tú ya compites con gente de la India, que la mano de obra ahí es baratísima. Entonces si tú cobras 100, los manes cobran 10. Y con gente de China, entonces hay mucha oferta. Entonces realmente conseguir clientes ahí sí es una hazaña. Nosotros pasamos creo que 6 meses hasta conseguir nuestro primer cliente, así nosotros dijimos, ya valió la pena. Porque nosotros cuando constituimos en Estados Unidos festejamos, o sea, dijimos, ya tenemos la empresa en Estados Unidos, pero luego nos quedamos viendo las caras y ahora ¿qué hacemos? ¿Ahora qué? ¿Qué hacemos con esta oportunidad y con esta posibilidad que brinda la vida? Algo, Jonathan, con lo que vamos a irnos despidiendo, pero yo quisiera comprometerte para poder conversar nuevamente, porque realmente hay tanta historia y es tan inspirador y todo nace a partir de una idea. Y a eso voy. Y para ir cerrando con aquello, en algún momento en el SUDA, ¿y de qué forma te diste cuenta que lo que iban haciendo, quizás con no tan claro como lo tienes ahora, evidentemente, no con el plan tan claro como está ahora y de aquí en adelante mucho más claro y seguirás creciendo mucho más, claro que sí, pero ¿en qué momento te diste cuenta que tus ideas valían la pena? Porque a veces somos nosotros quienes nos ponemos del pie y decimos, no ha de valer, no, mi idea no es tan buena, no, pero tuviste en el SUDA alguna guía precisamente para decir, ¿sabes qué? Sigue por este camino, si es lo que te gusta, si es lo que te apasiona, sigue por ahí. Sí, yo creo, y tal vez no sea como que un consejo tan de superación lo que voy a decir en este momento, pero cuando alguien te paga y tú haces lo que te gusta, ahí es. O sea, digamos, tú estás diseñando algo y cuando empiezas a cobrar, es como que, chuta, o sea, sí me están pagando por lo que sé, y es como que el primer voto de confianza, y es el voto de confianza tal vez más importante. Porque no te lo está comprando un familiar, no te lo está comprando alguien que te conoce, no te está comprando alguien como que por condescendencia, por decirte, oye, sí, este muchacho se quiere superar, démosle el voto de confianza. No, o sea, cuando alguien realmente llega y te paga por su propia voluntad, yo creo que es el voto de confianza más grande, pero ese voto de confianza hay que buscarlo full, o sea, hay que tocar puertas. Sí, hay que salir a buscarlo. Entonces, digamos que tú vas y tocas puertas a unas 30 personas y de las 30, unos 3 te abren la puerta y de los 3 uno te contrata. Entonces, pero hay mucha gente que en el tercer toque de puerta ya se queda ahí. Entonces, realmente, para que hacer que funcione y
y que realmente tú des tu propio voto de confianza es cuando alguien te paga, porque ese que te paga te recomienda y luego ya se vuelve algo totalmente automático, digamos así. Claro, si alguien fuera del entorno cree en lo que estás haciendo, porque de una u otra manera está funcionando. Te quiero agradecer muchísimo, Jonathan, por tu tiempo, por habernos permitido conversar contigo, saber un poco más de ti, saber cómo empezaste y cómo desde las aulas se fue formando y forjando ese espíritu emprendedor. Vamos a seguir en la cuenta solnus.es, así está en Instagram, o solnustech.com es la página web con todos los servicios, porque hace desarrollo web, desarrollo de aplicaciones móviles, branding, también tema de gestión de community management. Realmente, Jonathan, de mi parte, solamente desearte muchos más éxitos y que en la próxima oportunidad que tengamos de conversar, pues tengamos muchas más buenas noticias aún. Buenísimo. No, yo encantado. Te agradezco enormemente tu tiempo y el tiempo de las personas que están acá en el staff. Y pues nada, un abrazo enorme a todos los que nos ven y a todos los que están con esa dudita de no sé si irme por aquí, háganle. O sea, si les gusta, háganle. Así será, estimado Jonathan Castro, que ha estado con nosotros conversando en este episodio del podcast del SUDA. Les queremos agradecer a todos ustedes y también invitarles a que a través de las redes sociales nos comenten, nos sugieran también temas que podamos tratar a través de este espacio. Muchísimas gracias, Jonathan, a todo el equipo también del Tecnológico Sudamericano en Loja. Les mandamos un fuerte abrazo y desde la ciudad capital, desde Quito, me despido. Yo soy Galo Pérez, será hasta un próximo encuentro del podcast del SUDA. Gracias.